Estamos de vuelta aquí en Puntos de Vista Elecciones 2014. Me acompaña un estupendo panel de analistas políticos con los quienes vamos a analizar lo que ha sido este fin de semana tan lleno de novedades. Estoy con Luis Benavente, analista político, con Johnny Sass-Fritz Burga, experto en Derecho Municipal, y con Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales. Hay dos portadas que aparecen el día de hoy que contrastan. La de Perú 21 contrasta con la de Correo. Perú 21 dice no se mueven y Correo dice Heresi pasa a la punta. ¿Cuál creen ustedes que se acerca más a la realidad? Luis. Podrían ser las dos, ¿no? Porque aparentemente hay un trabajo de campo de CPI que es posterior. Entonces Correo está registrando la encuesta de CPI cuyo campo es posterior al de Datum, que es el que registra Perú 21. Y si los cambios pueden ser tan súbitos, y hemos tenido una semana muy tensa, muy enrarecida, muy confusa, la semana pasada, primero por el tema de la inhabilitación que dio el Jurado Especial Electoral del Lima Centro a Castañeda Locio. Luego hemos tenido una reacción de Villarán contra Castañeda. El problema de Villarán, lamentablemente, es que ella tiene un rechazo bastante alto, entonces ella sin querer podría estar jugando a favor de Heresi, ¿no? Porque los procesos de transferencia de votos no van a tu enemigo, menos al enemigo declarado, ¿no? Van a aquel candidato con quien no estás enfrentado o con quien tienes más afinidad. Entonces, la encuesta de CPI podría estar mostrando esa tendencia más reciente, ¿no? De otro lado, Heresi hizo un comercial que muchos han criticado, pero que para él, un candidato que no es tan conocido como los otros y con poca intención de voto, era un éxito, ¿no? Hacer que mucha gente hable de él. Comercial rumbero. Exactamente, ¿no? Entonces, y eso es parte de una campaña. Entonces, hay ciertas cosas que pudieran haber jugado a favor de él, me parece. Johnny, según Datum, el 80% de la población exige que Luis Castañeda Locio debata. ¿Declarará Castañeda ahora, luego de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, o volverá al silencio que precedía a esta resolución? Bueno, lo ideal, en mi opinión, es que debata, ¿no es así? Ahora, sin embargo, las estrategias probablemente le señalen que no debe hablar si eso, digamos, le funciona electoralmente, ¿no? Ahora, aquí el tema, yo creo, es esta alta volatilidad, ¿no es cierto?, electoral que tenemos en el Perú, que tiene que ver con este escenario de la antipolítica, ¿no?, donde en realidad nos enfrentamos no tanto como ciudadanos, sino prácticamente como consumidores, ¿no?, con intereses inmediatos, muy específicos y muy cambiantes a una decisión, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en una situación así, lo programático, ¿no?, el tema de las reformas, etcétera, un poco se relativiza, ¿no?, se subordina. Y obviamente, ¿no?, yo creo que lo central, desde una perspectiva ciudadana, es de que haya un debate, ¿no es así? Ahora, electoralmente, no sé cómo evaluará su estrategia, probablemente considere que es mejor no hacerlo, pero eso también tiene un límite en el sentido de que puede, ¿no?, generar, ¿no?, que los ciudadanos evalúen negativamente esta negativa. Ahora, no sé si eso afecte gravemente, digamos, su posición, ¿no? Temor, soberbia, ¿cómo lo podría ver, Alejandro, la población? Tomando en cuenta que según Datum, Luis Castañeda ha caído casi 10% entre agosto y septiembre, esto es una forma de verlo, pero la otra es que finalmente sigue cómodo en la punta. Bueno, las encuestas lo que miden son tendencias, y es así como debe ser el análisis. Ahora bien, usted habla de titulares de dos diarios. Bueno, cuando el margen de error es de 4 puntos porcentuales, uno puede leerlos hacia arriba o hacia abajo, así que lo que hay que ver es la tendencia más que la foto de cada día. El proceso electoral actual se ha desviado un poco la atención entre marchas y contramarchas, candidatos que son puestos y retirados por el Jurado Electoral Especial. Y creo que lo adecuado en el debate debería ser qué hacer y qué obras, qué proponen al elector respecto de sus circunscripciones. Como tú sabes, Raúl, 108.000 millones de soles es el presupuesto general de la República, y el 70% del presupuesto está en los gobiernos regionales y locales, que se van a elegir este 5 de octubre de 2014. El gran debate debería ser qué van a hacer con el presupuesto de cada gobierno local, qué obras van a priorizar, cómo van a disminuir las tasas de pobreza, cómo mejorar la conectividad, el transporte, la seguridad ciudadana. Ese debe ser el debate adecuado, y no las marchas y contramarchas sobre qué candidato se retira o no por los temas legales. Y ahora eso se comunica directamente con una encuesta de CPI que dice que el 81.8% de la población considera que esta campaña está dominada por la guerra sucia más que por las propuestas, ¿no? ¿Quién es el principal depositario de los ataques? Lo que ocurre generalmente es que se trata del líder, ¿verdad?, que es Luis Castañeda, al que los demás
candidatos atacan. ¿Esto cambiará? ¿Seguirá siendo esta una campaña de guerra sucia, Johnny? Bueno, no lo sé, ¿no? Desafortunadamente, digamos, en la ausencia, como señalaba, ¿no? de un debate programático, esencialmente el ataque está, digamos, en buscar puntos, digamos, débiles, ¿no? en el adversario para destruir, digamos, su imagen frente a los ciudadanos, ¿no? Digamos, ese es uno de los problemas, ¿no? digamos, de este escenario antipolítico, digamos, que señalaba, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desafortunadamente, incluso ha habido todo un proceso largo, ¿no? en el cual esos candidatos también han sido atacados y sobre la base de los cuales se han generado percepciones negativas o positivas, no necesariamente vinculadas pues con lo real, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no sé si esa campaña sucia cambie, ¿no? Ahora, este es el caso, pareciera ser, de Susana Villarán, ¿verdad? De la que se ha hablado mucho durante toda su gestión. Ella es quizá una de las candidatas más activas, pero según parecen indicar las encuestas, de las menos efectivas también. Ha dicho esta tarde que tiene sus propias encuestas y que son mucho más optimistas. ¿Qué te parece eso, Luis? Bueno, hay distintas respuestas frente a las encuestas, ¿no? Yo recuerdo, Humala decía que en campaña que no creía en las encuestas, y el plan de gobierno de la gran transformación, en el primer párrafo, en la tercera línea, decía que según una encuesta reciente, el 80% de peruanos querían un cambio del sistema económico. Entonces, sobre las encuestas se dice mucho, ¿no? Hay muchos políticos que critican mucho las encuestas y después de hablar públicamente, lo primero que hacen es ir a buscar una encuesta, apenas termina de hablar de las encuestas, ¿no? Es un tema que es muy polémico, ¿no? Bueno, vamos a ver, después también dicen la gran encuesta es el último día, Andrade decía, bueno, esa es la foto del momento, vamos a ver qué pasa mañana. Hay muchas formas de responder a favor o en contra. Si estás muy arriba, dices, lo tomo humildemente, y podemos hacer un manual sobre las respuestas en relación a los resultados de encuestas, ¿no? Bueno, las encuestas están midiendo la opinión pública, tendencias, deberían ser un instrumento de referencia, no tal vez están muy sacralizadas, tal vez son mucho objeto de noticias. Te planteo la misma pregunta de otra manera, Luis. ¿Ya tocó su techo, Susana Villarán? Si no ha tocado, le queda muy poco. El problema de ella es que tiene un rechazo muy alto. En la encuesta que hicimos en Voz Populi hace 3 semanas, tenía 58% de rechazo. En la que presentó Ipsos el viernes hace 3 días, está en 57%. Es un rechazo muy, muy alto. Entonces no tiene muchas posibilidades de crecimiento. Por eso creo que el enfrentamiento que ella hace a Castañeda podría favorecer a alguien que venga de atrás, ¿no? Alejandro Salvador Aresi, ¿será la gran sorpresa de estas elecciones? No se sabe. Y nadie sabe para quién trabaja. En esas 3 semanas que faltan, el estudio del perfil del elector peruano del Jurado Nacional de Elecciones, hecho años atrás, refiere que en la última semana el elector decide su voto, en la cola decide su voto. Así que aún nada está dicho. Y veremos cómo se mueve la estrategia de campaña de estos candidatos que van en la punta, ¿no? Pero viendo las cosas como están hoy día, pareciera que un poco sí lo es, ¿no? Sí, pero depende de los errores que se cometan los últimos días. No sé, pues de repente ahora sale con una salsita o con una cumbia. O lo demás puede también poner alguna cumbia de repente para poder llegar más al elector. Definitivamente no he visto aún una conectividad con los bolsones electorales de los jóvenes. El mayor porcentaje de electores son menores de 40 años. Y aún no veo una conectividad de al menos de los 3 candidatos que van en la punta con ese bolsón electoral, y creo que deberían hacer ello. Las elecciones del 2011, en el caso del señor Kuczynski, conectó muy bien con ellos a través de las redes sociales, a través del PPQ y una serie de cosas que cayeron simpáticas. Aún creo que los estrategas deben usar su creatividad para ese bolsón electoral. Johnny, ¿y los demás candidatos quedan para ellos migas, básicamente? ¿O esto no es una pelea de 3? Sí, bueno, esencialmente no sé. Bueno, es cierto que este escenario, digamos, somos bastante escépticos en el sentido de dar una opinión definitiva, pero parecería, digamos, que los otros candidatos tienen pocas opciones, ¿no? Yo creo que finalmente el escenario va a definirse entre estos 3 candidatos, ¿no? Enrique Cornejo ha dicho que él va a tener que desapristizar su campaña, lo que suena dramático, tratándose de un candidato del APRA, ¿no? Así es, sí, bueno, sí, es cierto, ¿no? Allí, bueno, hay además todo este debate, ¿no?, sobre el apoyo del líder de su partido, digamos, ¿no? A Castañeda, y no solo a él, y en realidad
aquí nuevamente, ¿no?, vemos a esta idea de las marcas, ¿no?, cuán negativas o positivas en el caso de Lima, claramente la marca APRA no es una marca positiva, ¿no? Eso lo ha dicho incluso Mirko Lauer, digamos, en una columna este fin de semana, que quizá desaprestizar su campaña se refiere a eso, ¿no?, a tratar de decir que no será el APRA con todo lo negativo que se registra en Lima del APRA, ¿no? No será el APRA copando la municipalidad de Lima. ¿Cómo ves esa? Sí, yo creo que además el mismo candidato Rigo Cornejo se esfuerza, ¿no?, en las presentaciones donde lo he visto y escuchado, en hacer esa distinción, ¿no es cierto?, de convocar a personas no apristas, etcétera, ¿no? Yo creo que claramente es la estrategia que él plantea, ¿no? ¿Qué lejos están los años del balconazo de García para empujar la candidatura municipal de su candidato Jorge del Castillo, ¿verdad, Luis? Claro, que le dio mucho éxito. Fue íntegramente el respaldo de Alan García. En su mejor momento acaba de ganar con 48% de elección del año 85, porcentaje que no ha tenido ningún candidato en los tiempos modernos, en las últimas décadas. En los últimos procesos electorales, los candidatos del APRA pues andan desde que no terminan de cuajar hasta que se disparan a los pies, tipo Benedicto Jiménez, ¿no? Y muchas veces no son como Cornejo, que es un candidato que ha hecho una línea de carrera dentro del partido y llega a la candidatura, ¿no? Son invitados. El año 2002 intentaron invitar a Gastón Barúa, exalcalde de San Isidro, y no cuajó esa candidatura, la retiraron a la semana. En 2006 fue Benedicto Jiménez, que no fue un buen candidato. En 2010 algún líder histórico, no recuerdo bien quién fue, pero no han tenido mucho éxito. Lima no es una plaza aprisa, ¿no? Pero además de eso, Raúl, creo que hay un fenómeno bien interesante. Esta vez más que nunca se está viendo un alejamiento de los grandes partidos en relación a las candidaturas. Igual, Sánchez Aycorbe es un candidato invitado, no es alguien de carrera dentro del fujimorismo, y no se ve la marca del fujimorismo ni a Keiko Fujimori en su candidatura, ¿no? Se ve la K como símbolo, pues porque hay que marcar un símbolo. Y en general, si tuviera ese símbolo, muy pocas personas sabrían que es el candidato del fujimorismo, ¿no? Exacto, claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el panel de invitados para seguir conversando de lo que ha ocurrido este fin de semana y lo que ocurrirá estos días en esta elección para la que faltan escasos 27 días, en los que, por cierto, puede ocurrir cualquier cosa.